Buenos días, estamos en el cuarto episodio del podcast de Hubble. El día de hoy no nos va a poder acompañar nuestro compañero Manuel da Silva, pero nos encontramos conversando para ustedes Fabián López, Ismael Clemente y su servidor Daniel Marcano. El día de hoy estaremos tocando el tema de la experiencia de los desarrolladores, es decir, cómo se califican dentro del ámbito laboral. Estas calificaciones son junior, semisenior o intermedio y senior. Vamos a estar tocando un poquito el tema de cómo se pudiese saber en qué nivel está cada desarrollador. Estos niveles intentan poder calificar a la persona dentro de su capacidad de conocimiento y de su capacidad de experiencia. Sin embargo, no son factores exactos porque no tienen una cuantificación métrica que se pueda medir a exactitud para poder tener a un desarrollador dentro de esto. Sin embargo, no sé si Ismael quiere aportar algo o Fabián quiere aportar algo. De hecho, si tratamos de buscar un estándar dentro de estos niveles, lo más estandarizado que podemos llegar es los años de experiencia para poder definirlo. Pero no es Mm, real, es que realmente depende mucho del contexto. Ahí hay que saber muy bien en qué se está hablando, de qué se va a trabajar. Vale, espera que te interrumpa. Antes de empezar con todo esto, les voy a hacer una pregunta clara a los dos. ¿Qué creen ustedes que mide o qué creen que debería medir como tal los niveles de la experiencia del seniority? Fabián. Para mí, la capacidad que tengas para resolver problemas y la experiencia que tengas en el lenguaje, pero o sea, que lleves tantos años no con un lenguaje, o sea, que hayas tenido proyectos muy grandes y que puedas demostrar grandes experiencias en proyectos con ese determinado lenguaje. Porque yo puedo tener 10 años trabajando en el área de la programación, pero puedo tener un año con cada lenguaje y pues la verdad sería junior en todos los lenguajes. Entonces considero que es cuando yo la verdad me especializo en un lenguaje y soy semi-senior o senior en ese lenguaje. Porque si no, soy junior en todos los lenguajes. Vale, Ismael, ¿qué crees tú que mide o que deberían medir estos niveles? Bien, realmente sí estoy de acuerdo con lo que dice Fabián. Y según mi contexto es, o mejor dicho, según mi opinión es que depende mucho del contexto, porque como estaba hablando Fabián, si tú depende del conocimiento que tengas o experiencia que tengas utilizando un lenguaje, eso puede definir tu nivel de entre junior a senior. Entonces, para mí, junior o senior tiene que ver mucho con el contexto en que vayamos a trabajar, porque si vamos a trabajar depende mucho del lenguaje, de la experiencia, de cómo conoces las herramientas, solución de problemas. O sea, voy a dar un ejemplo. Un junior puede darte una solución rápida a un problema, pero un senior puede darte una solución más estructurada a un problema para tener ¿cómo decir? Para pensando a futuro, por así decirlo. Entonces, Correctamente. hay muchas diferencias y depende mucho del contexto para definir quién es junior y quién es junior y quién es senior. Es correcto. A mí me parece que lo que debería medir esto como tal no es tanto la experiencia en tiempo, porque tú puedes tener, como bien lo dice Fabián, 10 años en el ámbito laboral, pero realmente no tienes ninguna experiencia como tal que te suba tu rango de seniority, de la capacidad que te puede elevar de un junior a un semisenior o de un semisenior a un senior. A mí me parece que lo que deberían medir esto realmente son las habilidades, pero las habilidades en general, no únicamente las habilidades técnicas. Las habilidades técnicas, ¿qué es? Lo que dice Fabián de que tanto manejas tú un lenguaje en específico. Pero manejar un lenguaje en específico a la perfección no te hace a ti un senior, me parece a mí. Tú para poder llegar a ser un senior, tú necesitas, además de dominar el lenguaje, poder dominar otras habilidades y otros factores como gestión de personal, gestión de proyectos, gestión de equipos, manejo de clientes y otras cantidad de cosas más que te permiten a ti ver una visión amplia de lo que se necesita a lo largo del desarrollo. Porque ¿qué es para mí un junior? Para mí un junior es alguien que está empezando, que no tiene realmente mucho conocimiento, que tú deberías tener vigilado qué es lo que está haciendo, porque la persona bien sabe programar, maneja un lenguaje, pero no tiene una estructura muy sólida en la lógica que esta persona está utilizando. El semisenior es una persona que tiene muy alto conocimiento técnico. Es decir, te conoce patrones de diseño, te conoce muy bien el lenguaje con el que está trabajando, al punto que Fabián lo pudiese considerar un senior, pero yo no lo consideraría un senior si tiene únicamente el dominio del lenguaje. Pueda conocer de servidores, puede tener varias herramientas o herramientas muy especializadas
al momento de realizar su gestión. Para mí eso es un semi-senior. ¿Cuándo pasa a ser senior esa persona? Cuando adquiere esas otras habilidades que hacen falta para poder seguir un proyecto completo. Si tú tienes la capacidad de dirigir un proyecto desde inicio a final, con todas las partes que eso implica, con todas las gestiones, con todas las organizaciones de los equipos y la comunicación con el cliente, a mí me parece que en ese punto se pudiese considerar que tú eres un senior. Ismael. Ok, sí, es cierto que a nivel general, lo que has dicho tienes mucha razón, pero eh, yo pienso, o por mucho que he visto en múltiples empresas que he conocido, compañeros que trabajan también, entre ustedes también, realmente esa terminología varía mucho del contexto, como había dicho anteriormente, porque siempre suelen buscar a veces, no, apoyando lo que dice Fabián, apoyando tu parte, no, necesitamos un senior en tales tecnologías. Entonces, realmente depende mucho de la empresa y del enfoque, porque, por ejemplo, ya sabemos desde siempre que empresas grandes tienen incluso su propia forma de definir qué es un junior, un senior y muchos más niveles que ellos manejan, ¿no? Entonces creo, vuelvo a recalcar mi punto, que realmente si hablamos a términos generales, eh, sí depende mucho de las habilidades que tenga el desarrollador o esa persona a nivel de liderar equipos, resolver problemas, las habilidades que pueda poseer y todo eso. Pero si nos vamos a puntos más específicos, realmente en otros factores u otras empresas suelen manejar eso a nivel de tecnología, de qué manejas tú, qué tanto te desenvuelves en esta área y todo eso. Fabián. Sí, para mí hay dos contextos. En la empresa, porque la empresa me parece que tiene que tener como un medidor, por así decirlo. O sea, una serie de pasos o características que ellos puedan evaluar en una persona que les arroje un resultado de qué nivel tiene esa persona, ese programador. Si es junior, senior perdón, junior, semi-senior o senior. Y también está la otra manera de que yo lo vea. Por lo menos yo puedo considerarme a mí mismo un senior, pero también puedo considerarme un junior. Entonces, también el punto es cómo tú te presentas al mundo exterior, como un junior, como un semi-senior o como un senior. Entonces, por esa parte, esos son los dos contextos, considero yo. Sí, ves que Y este tema... también en Perdón. internet, ya déjame terminar la idea, por favor. También en internet hay unas herramientas que te permiten medir, o sea, que tú mismo puedas medir tu capacidad. Te dicen por lo menos, te ponen varios puntos y dependiendo del resultado que arrojen todos esos puntos, pues ya tú podrías más o menos evaluar si eres cuál de estos tres niveles eres. ¿Sí? Sí, a mí me Continúa. parece que este tema es muy subjetivo realmente, como dice Mini, pero subjetivo ¿por qué? Porque no existe un consenso, bueno, no revisé realmente si existe un consenso como tal, pero a nivel general, por lo menos en Latinoamérica, no existe un consenso de qué se requiere para hacer cada una de estas fases. Pero además, a pesar de que cada empresa sí maneja su propio estándar de decir, oye, para mí tú empiezas a ser un senior después de este punto, tú empiezas a ser semi-senior después de este punto y todo lo que esté por delante de eso es junior toda la vida. Sí se debería manejar como una caracterización más o menos, de hecho se maneja, porque si no, no pudieses poner en las ofertas de trabajo, yo busco un desarrollador junior. Porque si tú pones una oferta de trabajo, por lo menos yo busco un desarrollador junior, pero tú no sabes si eres junior o si ya te puedes considerar semi-senior, ¿cómo sabes tú si aplicas esa oferta de trabajo? Entonces, como tú no tienes los procesos internos dentro de la empresa, esto no es algo exclusivo únicamente de cómo la empresa lo mida. Porque tú no tienes la forma de saber tú, de manera externa, cómo la empresa está teniendo esa métrica. Sin embargo, por eso existe como una pequeña inclinación hacia cuál es la tendencia de cada una para que la persona que está recibiendo la oferta de trabajo en ese momento pueda saber más o menos qué es lo que se espera de ellos. Una de las cosas que pasa muchísimo sobre lo que decía Fabián es la autoconsideración. Yo me he dado cuenta, revisando, investigando y con las personas que he tenido la capacidad de conocer, que uno tiene, o sea, los semi-senior, la mayoría de los semi-senior tienen la cuestión de que se consideran por encima de los que realmente están. ¿Por qué? Porque muchos consideran que ser senior es únicamente la parte técnica. Entonces son personas que son muy buenas en un lenguaje o muy buenas en el sistema en el que están porque ya tienen tiempo trabajando. No sé si a alguno de ustedes le ha pasado. Que realmente se consideran senior. Que la persona dice, no, yo soy un senior en esto. Y
La soberbia por lo general se dispara muy alto, tienen cero humildad, son muy creídos, son muy alzados y esto es algo que no ves realmente en un senior porque un senior tiene las habilidades de gestión de personal. O sea, un senior sabe cómo tratar con sus demás desarrolladores y cómo manejar los equipos para que los equipos puedan producir y puedan mejorar. Conoce cuáles son los fallos de cada uno y puede ayudar a que esa persona siga creciendo. O sea, un senior a ti nunca te va a dejar que te estanques porque él te necesita en su equipo que seas mejor. ¿Sí? No sé si a alguno le ha pasado esto. Realmente un senior, eh, o lo que yo considero realmente un programador senior, es una persona que realmente no tiene esa soberbia, porque todos sabemos, y bueno, hasta los que nos estén escuchando deberían saber que mientras más aprendemos, menos sabemos, o es lo que nosotros realmente pensamos. Entonces, una persona que crea que lo sabe todo, realmente no, en cierto punto no da mucho de qué hablar. Fabián. Bueno, yo por mi parte también tengo una experiencia que contar. Me he topado con los dos tipos de personas. El que es senior, en verdad que yo considero que sí, porque es una persona que pues ya o sea, al hablar denota, suelta conocimiento. Entonces esa persona me explicó, me guió, o sea, en vez de como que te pregunta, mira, ¿y tú conoces esta herramienta? Yo, no, entonces se toma el tiempo de explicarte, te trata muy bien. Y también me he topado con la otra parte que tiene en su perfil desarrollador senior y es una persona que te pregunta que si tú sabes tal cosa, mira, tú sabes hacer esto y tú le dices no y se ríe. Entonces, imagínate que o te dice no, pero ya tú deberías saber eso, o se molesta y se vuelve una persona sarcástica. Entonces considero que esa es una persona que no es profesional, que porque cree que porque tiene algún tipo de conocimiento, entonces él se sobrevaloran y pues bueno, hacen con los demás los que le da la gana, la verdad. Pero nada, uno tiene que aprender a ser muy humilde en este ámbito y a tratar de lidiar con todos los tipos de casos y que pues eso no le afecte a uno como tal. Porque pues aquí en este mundo te puedes encontrar muchas cosas. Sí, es que de hecho, una de las cosas que sucede más que todo con lo que estaba comentando Mini sobre la capacidad del conocimiento que tú tienes, existe un síndrome, se ha estudiado muchísimo, se llama el síndrome del impostor, es de la rama de la psicología, que es precisamente esto. Cuando tú sabes poco sobre un tema y tú sabes que sabes poco sobre un tema, tú tienes el conocimiento allí limitado. O sea, tú dices, oye, yo sé que sé poquito, no me voy a creer la gran cosa porque yo sé poquito. Cuando tu conocimiento ya es muy grande sobre el tema, tú también sabes lo que no sabes. Entonces tú empiezas a decir, oye, mira, yo tengo todo este conocimiento sobre el tema, pero me falta todo aquello por aprender. Y ahí es que vemos realmente la humildad de los programadores senior. ¿Qué pasa en el problema? El junior sabe lo que no sabe y por eso no se considera todavía la gran cosa. El senior sabe lo que no sabe y por eso tiene bastante humildad. Pero en el medio, o sea, en esa franja donde está el semi-senior, ellos piensan que saben más de lo que realmente saben. Entonces ellos tienen el conocimiento a un nivel, pero ellos consideran que su conocimiento está muchísimo más arriba y por eso es que sale esa soberbia de empezar a tratar a los demás mal, de empezar a, bueno, es que, tú no sabes, pero ¿cómo no vas a saber eso? Si eso es súper sencillo, eso es tal cosa. Y de esa forma, ese trato, que me parece también, como dice Fabián, súper antiético al momento de trabajar. Ismael. Sí, realmente quería exponer una experiencia. No he tenido la experiencia que ha tenido Fabián de tener contacto o trabajar con ese tipo de personas, digamos, soberbias. Pero hay algo que todos hemos experimentado siempre. Por ejemplo, yo no soy el tipo, no suelo, cuando tengo una duda, no suelo preguntarlas en Stack Overflow, sino que mi principal enfoque a la hora de preguntar son las comunidades, por ejemplo, Facebook, Telegram y todo eso. No sé si han visto que preguntas, por ejemplo, oye, ¿cómo puedo colocar un botón rojo? Y de pronto sale un comentario de ese tipo de personas que dice, ¿cómo no sabes colocar un botón rojo si eso es básico? Y empieza a hacerte menos, pues. Entonces, Ujú. y luego está esa otra persona que realmente te ayuda a decir cómo, te ayuda a colocar ese botón rojo, a explicarte cómo se debe colocar ese botón rojo. Entonces sí, depende mucho. Realmente es muy fácil detectar a un impostor a nivel cuando hablamos de conocimiento, porque la persona que realmente sabe no,
es el tipo de persona que está en un aprendizaje siempre y no te va a decir, no, yo sé mucho, porque cuando tú vas aprendiendo, pues como dije anteriormente, sientes que menos sabes. Ujú. Sí, cuando ya tu nivel de conocimiento llega a un cierto punto, tú te empiezas a dar cuenta cuáles son las cosas que te faltan. Una cosa que me gustaría comentar, porque no hemos aclarado todavía aquí, y es en qué punto se empieza a ser junior. Porque me parece que el junior pudiese tener como dos partes. O sea, el junior tiene la parte del aprendiz y tiene ya la parte del junior junior. ¿Por qué? Porque tú, cuando estás empezando en programación, que tú no tienes todavía el suficiente conocimiento en programación, o estás trabajando como pasante para una empresa, en ese momento tú no tienes el conocimiento suficiente para considerarte junior, me parece a mí. Porque un junior es una persona que ya sabe programar, que ya puede avanzar, que ya tiene la capacidad de ir teniendo su motivación en el campo sin necesidad de que tenga alguien todo el tiempo al lado, sino que hay que irle revisando de vez en cuando lo que está realizando para ver que lo está haciendo de forma correcta, pero que ya tiene una cierta autonomía. Cualquier cosa que esté por delante de eso me parece que no se puede considerar junior, que sería como un pasante o un aprendiz, y me parece que esa categoría pudiésemos allí como separarla en dos partes, no sé qué opinen ustedes. Sería algo como un semi-junior junior, poniéndolo dentro del contexto. Ujú. Tipo semi-senior Sí, senior. sí, me parece bien. Sí, pues depende mucho también de la experiencia que hayas tenido. Si por lo menos es tu primer trabajo y estabas en la universidad, también de repente qué experiencia previa tuviste por tu cuenta antes de graduarte de la universidad. Y si ya pues simplemente te dedicaste a la programación y no estudiaste en la universidad, pues determinar cuánto conocimiento adquiriste antes de tu trabajo. Entonces, pero sí, o sea, sí considero que te deberían considerar como un practicante, o sea, antes que un junior. Porque como lo dice, o sea, el junior de por sí ya pues tiene capacidades de hacer su trabajo que lo supervisen, pero puede hacer avanzar solo. En cambio, cuando estás en cero prácticamente, considero que pues se dificulta mucho porque es que la programación y este mundo es algo complejo pues al principio. No es Ujú. que todos nacemos sabiendo programar. Eso es cierto. Una cosa que me parece que había ya dicho Fabián anteriormente y que se malentiende, porque hay muchísima gente que pasa, que quiere hacer en el mundo de la programación, quiere aprender otro lenguaje, y cuando uno participa en comunidades en Facebook, en foros o en cualquier otra parte, uno se da cuenta que existe mucho este tipo de personas que empieza, bueno, ¿y qué lenguaje aprendo ahora? 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 Y creo que incluso a uno mismo le ha pasado eso en algún momento, por lo menos a mí me ha ocurrido, que llega un punto que no sé qué seguir aprendiendo, entonces prefiero buscar aprender un lenguaje nuevo. Pero esto no te sube a ti en la escalera de la experiencia. O sea, mientras más lenguajes tú domines, pues realmente no te hace más senior alguien que domine 10 lenguajes que alguien que domine 2 lenguajes, pero los domine muy bien. Esto es algo que toca tener muy claro porque el que mucho abarca poco aprieta. Y tener conocimiento en muchos lenguajes, pero saber muy poquito de cada uno, pues nunca te va a dar a ti el mismo sueldo, el mismo trabajo, el mismo nivel de experiencia que conocer dos, tres, cuatro lenguajes. O sea, muy poquito, pero conocerlos bien a profundidad. Fabián. Sí, yo considero en esta parte que mm, también uno le sucede mucho que uno hace un curso de un lenguaje y cuando terminas el curso ya no, sé programar 100% en este lenguaje. Yo considero que cuando tú terminas el curso ya se te han olvidado bastantes cosas que estaban en el curso. Entonces, para mí deberías como que escoger un stack, lo llaman, cuando en el caso de la programación web. Doy mi ejemplo porque pues ese es nuestro ámbito más que todo. Que tú por lo menos lo dominas, un lenguaje de base de datos, un lenguaje de programación, así como que con lo que se podría manejar una aplicación completa. Entonces, que tratar de especializarte, de practicar ese lenguaje antes de aprender otros. No importa que tú sepas uno o dos lenguajes de programación, pero si tú eres bueno en esos lenguajes, ya tú tienes un espacio en el ámbito laboral. Sí, es que hablando de programación, yo creo que no necesariamente, como había dicho Daniel, no es una persona que más lenguajes domine, sino la persona que de verdad sepa programar. Porque saber programar y dominar un lenguaje no es lo mismo. Saber programar ya lleva unos estándares, pero lleva una lógica, es la lógica de programación. Y eso vale más que 1000 lenguajes
conocidos, pues, porque si a ti te toca trabajar, digamos, tú eres un desarrollador JavaScript con... No, vamos, sí, un desarrollador JavaScript, entonces te dicen, no, yo quiero hacer tal cosa en .NET. Entonces, si eres un buen programador, lo único que necesitas aprender es la sintaxis de .NET. Y ya con Exactamente. eso, pues, ya tienes el nivel. Y una cosa que quería decir con lo anterior que había comentado Fabián, que empezar a programar es complicado, realmente no me parece que sea complicado. Se aplica lo mismo para el aprendizaje de todo, que es la curva de aprendizaje, valga la redundancia. Realmente empezar a programar es sencillo, porque estás viendo lo básico, pero llega un punto en que realmente ves que lo que hiciste fue nada más que empezar. Ya ahí empiezas a ver que realmente no es solo esto que estás haciendo, sino que hay un mundo por detrás, un millar de técnicas que tienes que aprender, habilidades que tienes que adquirir para mejorar. De pronto dices, no, yo soy un experto programando porque lo hago en Java utilizando un for y tal, pero resulta que esa metodología con la que tú programabas ya no es efectiva actualmente, sino que Ujú. hay formas más óptimas de realizar cierta función y eso me parece que ahí es que se empieza a complicar la programación, porque no es sencillamente que tú... no es sencillamente que empezar es difícil, sino que realmente empezar todas las cosas es fácil. El problema es seguir ahí y terminarlo. Bueno, en realidad realmente no terminas porque nunca terminas de aprender y todo Sí, mejora. pero con ese tema hay una parte que no estoy de acuerdo allí contigo, pero me parece que esto ya pudiese ser para otro podcast incluso, porque a no todo el mundo se le facilita igual la programación. O sea, no todos, el cerebro de todos no funciona de la misma manera y me parece que para poder ser computista, para poder ser ingeniero en sistemas, para poder ser un informático, necesitas tener un flujo de pensamiento de una cierta manera. Y si no tienes ese flujo, te va a costar muchísimo empezar en la programación. Por mucho que al principio sea muy fácil, hay cosas que las personas sencillamente no logran entender porque ellos no piensan en la estructuración que necesita una computadora para poder funcionar. Fabián, ¿ibas a comentar algo? Sí, iba a comentar algo. Bueno, Ismael también mencionó mucho de eso, pero sobre todo que cuando, más que saber un lenguaje, si tú tienes una lógica buena de programación, o sea, es que la programación en sí es lógica. O sea, saber el flujo de la información, saber cómo se, o sea, en qué momento utilizar cuáles de las herramientas del lenguaje de programación, la sintaxis. Y en base a eso, pues ya tú vas a saber otros lenguajes también. Entonces considero que de repente empezar a programar es fácil, pero complicado es desarrollar una lógica de programación y que tu código sirva y pues, o sea, que tú aprendas a resolver problemas, que tú aprendas o sea, sí, la lógica, eso pues yo lo llamo, lo conozco como lógica de programación. Desarrollar una lógica y tener tu propio estilo de resolución de problemas que a ti te muestren, que te digan, tenemos este error y ya con eso tú te imagines cuál es el proceso a hacer para que eso funcione, eso es lo que toma más tiempo, considero yo. Ujú. Ya una vez tienes eso, aprender otros lenguajes es muy sencillo. Solo es cuestión de aprender la sintaxis. Sí, es que la mayoría de los lenguajes que estamos manejando ahorita son todos muy similares en cuanto a la lógica. Claro, hay algunos lenguajes que puedas agarrar si ya estás acostumbrado a un cierto tipo de programación, por lo menos que estés acostumbrado a una programación procedimental o una programación que sea jerárquica, y luego tocas un lenguaje que sí sea por lo menos programación funcional, pues te cambia completamente el paradigma, te desenreda muchísimo la mente. Porque ya tienes que empezar, ahí sí tienes que cambiar la lógica porque tienes que empezar a pensar las cosas de una forma diferente. Sin embargo, un error que cometen muchísimo los juniors es pensar exactamente esto, que oye, si mientras yo más lenguaje sepa, pues más dinero voy a ganar yo en el mercado, pero realmente no necesitas aprender más lenguajes. Incluso si has intentado en algún momento ustedes o cualquiera de las personas que nos están escuchando aprender un lenguaje nuevo ya sabiendo programar, con tutoriales de YouTube, por ejemplo, es muy tedioso porque empieza, bueno, un ciclo for, ¿y qué es un ciclo for? Bueno, un ciclo es esto, y ya uno como que, oye, ya el conocimiento básico lo tengo. De ahí es cuando te das cuenta que no necesitas hacer un curso sobre ese lenguaje, sino que lo que necesitas es buscar la documentación de la sintaxis. Dice, oye, un curso, un tutorial no me va a servir, yo prefiero agarrar la documentación de la sintaxis y leerlo. Un punto que quería aclarar rápidamente antes que terminemos sobre los juniors, que ocurre muchísimo y que es una de las cosas que a mí me molestan bastante, es que el junior, para él,
no existe, o sea, para él todo código es código bueno, mientras que el código funcione. Y eso es algo que ya empiezas a ver también con los niveles de experiencia. Que eso es una cosa que quería decir, que tú puedes tener mucho conocimiento, pero sin tener mucha experiencia. Yo personalmente he trabajado con personas que tienen 12 años programando, tienen muchísimo tiempo desarrollando, tienen una capacidad, una lógica, una forma de ver las cosas increíbles, un manejo del lenguaje muy bueno, pero cuando ves su código realmente no es un código limpio, no es un código lo más optimizado posible, o no tienen las herramientas de gestión para poder trabajar con personal. O sea que a pesar de que tengan 12 años de experiencia, yo no los considero personalmente senior. Porque siento que les faltan esas cosas claves para poder seguir avanzando. Porque o sea, para mí lo clave para diferenciar un programador junior de un programador semi-senior o senior es que para el junior cualquier código con tal que funcione es código bueno. No sé, qué quieran aportar allí, Sí, muchachos. realmente cuando mencioné la parte de que un junior a la hora de resolver un problema lo puede solucionar rápido, pero un senior realmente estudia el problema y lo soluciona viéndolo en cuestión viéndolo a futuro, que puede afectar otras cosas o si vuelven a tocar el código. Y realmente lo que has mencionado, creo que te refieres a las buenas prácticas de programación. Ujú. No necesariamente las buenas prácticas, pero en parte sí también tienen influencia allí. Bueno, para concluir, entonces sería, no hay un estándar en el ámbito laboral, por lo menos en Latinoamérica. Cada empresa define realmente qué consideran ellos junior, semi-senior y senior, pero aproximadamente se puede medir tanto las habilidades técnicas como las habilidades de gestión de personal que tengas, así incluyendo en las habilidades técnicas lo que sería el dominio de las herramientas que manejes. Llamemos herramientas a los lenguajes, a los programas o al tipo de programación que estés utilizando. Sin más nada que agregar, yo creo que hasta aquí podemos dejar este episodio. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Les recordamos que si nos están viendo en YouTube pueden suscribirse, dejar su me gusta. Si tienen algún tema que quieren que comentemos o que les gustaría aclarar dudas sobre él, pueden dejarlo en los comentarios, o si creen que faltó alguna información o algún punto que aclarar en este podcast, también lo pueden hacer allí, los estaremos leyendo y en caso de que sea alguna pregunta la estaremos respondiendo. Sin más nada que decir, me despido de ustedes y que tengan un excelente día. Hasta luego. Hasta luego.